4.18. Les pido por favor mantengan este número en su mente durante toda esta conferencia. Hola, hoy no nos venimos a presentar. No vamos a decir nuestro nombre, nuestro grado, ni qué es lo que vamos a hacer aquí. Pero sí les vamos a contar una historia. La historia de una persona, de un solo individuo. Les presento a Felicia Estrada Jiménez. Nació el 27 de mayo de 1968 en una familia de 8 personas, estando a la cabeza su madre, una madre soltera que sacó adelante a sus 7 hijos en un ambiente no muy adecuado. Jardín Balbuena no se caracterizaba en los años 70 por ser una zona de altos recursos económicos. Sin embargo, ahí vivían 8 personas. Vivían 8 personas en un piso de no más de 13 metros cuadrados. Estas condiciones fueron las que marcaron los primeros 18 años de vida de Felicia. A sus escasos 14 años, conoció a quien sería su primer esposo. Se salió de su casa a los 19 años, se casó con él y al tercer año de casamiento tuvo a su primera hija. Después de otros 3 años de matrimonio, con algunas dificultades, su esposo le levantó la mano por primera vez. Felicia, como cualquier madre, puso la seguridad de su hija ante todo, abandonó a su esposo y se puso a criar a su hija sola. La mantuvo por sí misma durante 12 largos años, hasta que conoció al que sería su segunda pareja. Él, en cambio, sí tenía un empleo estable y trabajo que podía mantenerla a ella y a su hija sin ninguna dificultad. Tuvo a su segunda hija, les iba bien, hasta que él decidió renunciar, poniendo de cabeza sus vidas y dándole la responsabilidad a ella de llevar comida y protección a su casa. Unos segundos bastaron para que la vida de Felicia estuviera ella sola con sus 2 hijas. Ahí, justo en ese momento, nació una mujer valiente, una mujer que tuvo que asumir el papel de figura parental sola, una mujer que tuvo que hacer jornadas laborales de hasta 12 horas para llevar algo de dinero y comida a su casa, una madre que no pudo estar en fechas importantes de sus hijas por estar trabajando, una mujer que tuvo que enfrentar juicios de su familia y de la sociedad, sin mencionar las consecuencias emocionales que tuvo que enfrentar. Esta es solo una historia. Una historia que demuestra los desafíos que tienen las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, por el simple hecho de ser madres. Hay madres que están solteras por elección. Hay madres que huyen de su pareja violenta. Hay madres que quedan viudas. Pero lo más importante es que son madres. Son madres que desempeñan ese papel de caballero de la gran y brillante armadura, peleando contra el dragón, solo para apoyar, cuidar y amar a sus hijas e hijos. Es importante que la sociedad reconozca y aprecie las contribuciones de las madres solteras. Debemos brindar el apoyo necesario para que puedan criar a sus hijos de forma saludable, responsable y sobre todo feliz. Las madres solteras enfrentan problemas desde financieros hasta problemas emocionales. Pero aquí lo más importante es la fortaleza con las que enfrentan estos problemas y el amor incondicional hacia sus hijos. 4.18. 4.18 millones de madres solteras en México. 4.18 millones de historias en las que una madre supera los conflictos que le puso la vida solo por sus hijos. El título nos dice, ¿cómo transforman sus desafíos en sus fortalezas? ¿Saben? Es que la verdad, no sabríamos decirles. No existe una sola respuesta. ¿Por qué? Porque cada madre sabe que su propia fortaleza son sus hijos. Cada madre sabe que su fortaleza viene de ella misma. Y cada historia de cada madre merece ser contada. Gracias, mamá. Gracias, mamá.